Bien, jóvenes, muy buenas noches. Disculpen la tardanza, los problemas técnicos han continuado, pero vamos creciendo ya en el número de suscriptores, esperando que próximamente tengamos ya resueltos los problemas que nos han entorpecido una labor continua y permanente. Por hoy espero que muchos de ustedes ya hayan terminado su investigación preliminar, que hayan tenido la oportunidad de decidirse por un tema de investigación y desde luego que las preguntas que surgen después de que se ha escogido un tema de investigación son de la más diversa naturaleza. Por ejemplo, que cuando uno está buscando de un tema para otro y que no se decide, yo les he dicho que lo mejor es que uno recuerde cuáles fueron las materias de estudio que más le agradaron, en las que más comodidad sintieron cuando estaban estudiando en la licenciatura. De modo pues que nos toca ahora, yo les acabo de enviar un documento que tiene los grandes pasos que sigue una investigación científica, y en ese sentido hemos dicho que la investigación científica como tal es un proceso general, y como proceso general consta de 11 etapas. Como ya les envié el documento, ustedes tienen cómo leerlo. Por supuesto, hay gente que no está en el chat, entonces no puede ver el documento. Le pone mucha atención cuando esté viendo este video a los pasos, a las etapas que tiene el proceso de la investigación científica. Y específicamente la primera etapa es una planeación de la investigación preliminar, que también puede ser llamada planeación formulativa o exploratoria. Esa es la que han estado haciendo ustedes para escoger un tema. Y una vez que se ha podido encontrar un tema, es necesario descubrir si el problema que existe dentro de este tema es un problema o son varios problemas que merecen una investigación científica para poder abordarse como tal. Y si eso es así, entonces estaríamos en la etapa que llamamos descubrimiento y adopción del problema que debe ser investigado. Quienes tienen el documento lo podrán estar viendo a la vez que están viendo esta videograbación. Efectivamente, entonces, una vez que descubrimos y adoptamos el problema que debe ser investigado, a ese problema le podemos empezar a formular una gran cantidad de pequeñas preguntas. Esas pequeñas preguntas son muy útiles porque nos van a ayudar a lo que se llama especificación del problema. Por supuesto, la especificación del problema, y para no confundirnos, es que el problema se debe definir. Fíjense, eso es lo primero que se hace, definir el problema. Pero cuando se define el problema, la definición se parte en dos. La primera es la especificación y la segunda es la delimitación. La especificación, otra vez, ¿verdad? Dijimos que definir un problema implica partirlo en dos partes. Uno es su especificación y el otro es su delimitación. Son dos partes que tiene la definición de un problema. Esta especificación es la forma, muy asociada al cómo, a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es el problema? Esta es la especificación del problema. La delimitación del problema tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Tiene que ver con el cuándo y dónde. Fíjense, están enroladas tres preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? El cómo es la
el cómo es la especificación del problema. Y la delimitación tiene dos partes, que son el cuándo y dónde. Ese cuándo, por supuesto, es el tiempo, y dónde es el espacio geográfico. Es importante entonces ahora tratar de pensar que un problema puede ser, digamos, muy grande. Un problema puede llevarnos a investigar un universo enorme de circunstancias, pero podemos hacer la definición del problema. Para definirlo, lo vamos a especificar y lo vamos a delimitar. En la especificación decimos cómo es el problema, y en la delimitación decimos cuándo y dónde ocurre el problema. Un problema jurídico que podemos dedicarnos a estudiar, lo podemos estudiar en toda la República de Guatemala, pero igual podríamos estudiarlo solo en alguno de sus departamentos. Esto sería geográfico. Igual podemos estudiar un acontecimiento que está ocurriendo antes de la promulgación o que ocurrió antes de la promulgación de una ley, y otros problemas que están ocurriendo después de la promulgación de una ley. Fíjense cómo estos tiempos juegan un papel importante para que se pueda definir estrictamente el problema, especificándolo en el cómo y delimitándolo en el tiempo, como lo estábamos haciendo precisamente ahora, al decir que vamos a estudiar un problema, ya sea antes de la promulgación de una ley o después de la promulgación de una ley. En el tema de la delimitación, también es muy importante que se establezca la unidad de medida. Los teóricos llaman a esta unidad de medida la unidad de análisis que vamos a tener para poder concretar el problema. Supongamos que vamos a estudiar un problema jurídico como ocurre en una unidad de medida o una unidad de análisis, por ejemplo, solo en el caso de las mujeres, por ejemplo, cómo ocurre un problema solo en ese sector de la sociedad. O podríamos también investigar un problema solo en el sector de la juventud que transgrede o que tiene conflictos con la ley penal, por ejemplo. O un problema que ocurre solo en materia de los derechos de los ancianos, por ejemplo, o los derechos solo de los no videntes o de otros ciudadanos que tienen capacidades especiales. Como ven ustedes, esta unidad de análisis es también una parte importante, pero está en el marco de la delimitación. Y entonces les repito, un problema se define, pero al definirlo lo partimos en dos partes. Una de esas dos partes es la especificación. Ahí se dice cómo es el problema, se describe la forma del problema. En tanto que, formando parte siempre de la definición, pero la siguiente parte, la segunda parte, es la delimitación. La delimitación tendrá que ver con el lugar y con el tiempo donde vamos a estudiar el problema. Y ahí mismo vamos a encontrar la unidad de análisis, es decir, el marco muy específico en el donde se va a estudiar ese problema. Esta sería la unidad de análisis. Si solo estudiamos, por ejemplo, en una materia jurídica, pensemos, por ejemplo, las sanciones como tal. Hay sanciones penales y hay sanciones administrativas. Entonces, quien vaya a hacer un estudio de las sanciones tendrá que establecer en su unidad de análisis que el problema va a enfocarse en las sanciones penales, que en este caso la pena, o en las sanciones
administrativas, en este caso las multas. Vean cómo esta unidad de análisis se convierte en una parte muy especial de la delimitación del problema. Bien, voy a continuar con mencionarles las 11 etapas. Habíamos visto que estábamos en la planeación de la investigación preliminar, luego el descubrimiento y adopción del problema que debe ser investigado, del que estamos hablando ahorita mismo, la definición del problema, que ya dijimos que la definición se parte en dos, en una especificación, que es el cómo, y en una delimitación, que es el cuándo y dónde. Luego, después de haber cubierto estas tres etapas, estas primeras tres etapas, tenemos una cuarta etapa que es fundamental y es la formulación de la hipótesis. Se formula una hipótesis hasta cuando ya tenemos agotadas estas tres etapas anteriores. Y esto es así porque no se puede presentar una solución a un problema que no está perfectamente especificado y delimitado. La cuarta, ¿verdad? Formulación de la hipótesis. La quinta, determinación del marco teórico de la investigación. La sexta es la planeación de la investigación específica. Ya esto será el momento cuando estemos haciendo el plan de la tesis, va a ser un momento futuro. Luego tenemos la recolección y procesamiento de datos, ese sería el 7. El 8, análisis de los datos e informaciones y formulación de conclusiones. El 8 sería, el 9, confirmación o rechazo de la hipótesis cuando ya hayamos avanzado suficientemente en la investigación. El 4 es la planeación del informe final, cómo voy a redactar mi tesis. Y el 11 pues es el informe final. Estos son los 11 pasos que un estudiante tiene que cubrir desde que empieza a elegir su tema hasta que lo va a terminar. En la clase de hoy destacamos fundamentalmente que cuando yo ya haya encontrado el tema de investigación que me interesa investigar, debo proceder al planteamiento del problema en los términos que medianamente explicamos para luego poder continuar con la formulación de la hipótesis. En la clase de hoy lo que se convierte en el elemento fundamental es determinar cuáles son los pasos generales, las etapas que voy a cubrir durante el proceso de la elaboración de mi tesis. Eso es lo importante para el día de hoy. Les he enviado estos materiales, voy a enviarles más ahí en el chat y vamos a ir haciendo unas cápsulas de promoción de este curso, así en video, que las vamos a empezar a hacer a partir del día de mañana, lunes. Hoy es 28, el lunes 29 de abril. Vamos a empezar con los primeros clips para poder ir promoviendo más nuestro curso. Por hoy ha quedado establecido las 11 etapas que lleva el proceso de la investigación científica desde que se elige el tema hasta que se escribe la tesis. Vamos a trabajar específicamente en la próxima clase exclusivamente el planteamiento del problema. Así pues que les queda de tarea, mis queridos amigos, estudiar las partes que les dije del planteamiento del problema. Planteamiento del problema es, digamos, un asunto muy especial sin el cual no se puede realizar la tesis. Vamos entonces a especificar el problema y a delimitarlo para lograr la definición de un problema de investigación científica. Por esta noche, muchas gracias y espero las dudas, las consultas y las preguntas en el chat. Muchas gracias, queridos compañeros.